siempre aquí mis pies y a mi fe. Bueno, hermanos, es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Yo quiero que me acompañen, por favor, al libro de Isaías. Vaya conmigo, por favor, al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, conocido también como el quinto evangelio. Vamos al libro del profeta Isaías y vamos a ir al capítulo 9. Capítulo 9 del libro de Isaías, verso 6. Esta es una profecía que fue dada allá casi 700 años antes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y puso al pueblo de Israel en aquel tiempo con la expectativa de la llegada de aquel hijo o de aquel vástago de la casa de Isaí, que iba a venir y iba a venir a gobernar con justicia. Pues esta profecía tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Hoy la vamos a leer. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, mire, será puesto ¿sobre qué? Sobre su hombro. Y se llamará su nombre, ¿cómo se le llamará o cómo se le conocerá? Admirable. También se le conocerá como consejero. Mire, admirable, consejero. También se dirá de él Dios fuerte, Padre eterno. Y aquí viene lo que nos interesa hoy. Él es nuestro príncipe. ¿De qué? De paz. Hermanos, todos nosotros conocemos o tenemos conocimiento, hemos escuchado por ahí algunos discursos que tuvieron en el pasado el poder de cambiar el rumbo de todo un país o incluso del mundo entero. Un ejemplo es el famoso discurso que dictó aquel activista conocido, bien conocido, llamado Martin Luther King. El 15 de abril de 1967, frente, oiga bien, a más de 250,000 personas en los Estados Unidos. Aquel sermón se tituló Tengo un sueño, y estaba a favor de los derechos civiles de las personas afrodescendientes. Pues sin duda, este discurso de Martin Luther King tuvo un impacto realmente importante en aquella sociedad. Tanto así que hasta hoy se sigue recordando. Cada 15 de abril se conmemora ese día, el día en que este hombre se paró frente a 250,000 personas y expresó el sueño que él tenía de una sociedad más justa. Sin embargo, hermanos y hermanas, todo discurso, por bueno que sea, corre un peligro. Y el peligro es el de la obsolescencia. Es decir, todo discurso, por bueno que sea, todo discurso que se dicta en contextos específicos y bajo circunstancias específicas. Y por eso muchos de los discursos que se han dado, a pesar de que han sido grandes discursos y en su momento han causado un gran impacto en la conciencia de miles de personas, muchos de ellos tienden a quedarse obsoletos.
Es decir, llega un punto en el que se vuelven irrelevantes. Usted podría decir, el discurso de Luther King para mí hoy, realmente, aunque sí tal vez nos mueve, nos motiva, nos inspira, realmente los derechos por los que él peleó en aquel entonces ahora son derechos reales. Entonces uno dice, la causa ya no tendría sentido. Bueno, ese es el peligro que corre todo discurso: volverse irrelevante o volverse obsoleto. Por ejemplo, hoy puedo estar yo hablando delante de ustedes y lo que hoy les voy a decir, probablemente ahorita puede hacer que en más de alguno de ustedes tenga un impacto significativo. Puede hacer que en otros no. Y puede hacer que el próximo domingo ustedes no se acuerden ya de lo que yo haya hablado. Porque así son los discursos. Los discursos se dan con personas, en contextos, bajo circunstancias específicas y corren el riesgo de volverse obsoletos. Sin embargo, con el Señor Jesucristo, todos sus discursos y su enseñanza no ocurre así. ¿Me están prestando atención? No ocurre así. Porque la palabra del Señor Jesucristo, que fue expresada allá más de 2000 años, o alrededor de 2000 años atrás, sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy seguimos escuchando el famoso Sermón del Monte. Una de las exposiciones sobre ética y moral más elevadas en la cultura y en la literatura universal. Tanto personas comunes como personas sabias reconocen la exquisitez, la maravilla que es el Sermón del Monte. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver aquella famosa serie que ahorita está muy de moda, la famosa serie de los escogidos, o de Chosen, como algunos lo conocen, exaltan en esa serie ese discurso, porque es un discurso que ha sido elogiado por personas comunes como personas intelectuales. Entonces, hasta el día de hoy, cuando leemos el Sermón del Monte, nos sigue moviendo a nosotros, nos sigue impactando. El Sermón del Monte no deja de tener relevancia en ninguna sociedad. El cristiano ha vivido escuchando este sermón por años, por décadas, por siglos. De hecho, San Agustín decía que el Sermón del Monte debería de ser la Biblia de cada uno de nosotros. Debería de ser la regla de moral y de ética que debería medirnos a cada uno de nosotros, a cada uno de los cristianos. Porque es un sermón que sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy. Bueno, razón tuvo el Señor cuando en Mateo capítulo 24, si usted quiere lo puede corroborar, verso 35, porque a veces me equivoco con los textos. Mateo capítulo 24, verso 35, el Señor dice lo siguiente. Oiga lo que dice: el cielo y la tierra, es decir, estas dos realidades que distinguen la vida humana, nosotros vivimos entre estas dos realidades, entre lo que entendemos como el cielo y lo que entendemos como en la tierra, es decir, podríamos darle una interpretación también espiritual. Dice el Señor: el cielo y la tierra pueden pasar, pero hay algo, dice el Señor, que no va a pasar. ¿Y qué es eso que no va a pasar? ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra del Señor, hermanos, sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy. No sé si me doy a entender. El mensaje de Jesucristo sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Bueno, como yo sé que el mensaje de Jesucristo sigue siendo relevante, hay un mensaje específico que hoy en esta sociedad, en este preciso momento que estamos viviendo como país, como persona, como individuo, como comunidades, sigue teniendo relevancia y ha cobrado todavía más relevancia. Y ese, hermanos, es el mensaje de la paz.
Pero no me refiero a la paz como simplemente a la ausencia de guerra o de conflicto entre un estado y otro. Porque a veces para lograr esa paz entre un estado y otro, lo que se necesita es una guerra. Entonces no necesariamente se tiene que hablar de paz cuando se piensa poner a dos países a convivir. Porque para llegar a un acuerdo de paz tiene que haber una guerra. Aquí como ocurrió aquí en El Salvador hace muchos años, que muchos de ustedes tuvieron esa experiencia de vivir aquel conflicto armado que se generó aquí, interno en el país. Miles de personas murieron para al final terminar firmando un acta de los dichosos acuerdos ¿de qué? De paz. Pero uno se pregunta, ¿qué costo tuvo llegar a esos, sean buenos o sean malos, estén justos o sean injustos, a esos acuerdos de paz? Bueno, hubo sangre. Entonces no es a ese tipo de paz al que me estoy refiriendo, sino hoy quiero hablarles de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que se produce mediante la compañía y la permanencia del Señor en nuestra vida. Esa paz que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros, como fruto del Espíritu Santo. Dice que el fruto del Espíritu Santo es el amor. Oiga, ¿el qué? El gozo. ¿El qué? La paz. A esa paz me estoy refiriendo. A esa paz que viene como producto de la compañía, de la cercanía con el Espíritu Santo de Dios. A esa paz me estoy refiriendo. A una paz que sabe que comienza ¿dónde? En lo más profundo, en lo más interno de nosotros. Esa paz que se produce luego de que la palabra ha calado hasta lo más hondo de nosotros. Porque así dice la Escritura. Dice que la palabra, en Hebreos capítulo 4, verso 12, dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada ¿de qué? De dos filos. ¿Por qué? Porque dice que penetra ¿hasta dónde? Hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, hasta lo más interno de nosotros. Mire, para discernir la intención de los pensamientos, de los deseos humanos. Bueno, esa paz que yo vengo a hablarles hoy es esa paz que se genera desde allí, desde lo más interno de nosotros, desde que nosotros comenzamos a dejar que el Espíritu Santo tome control, desde lo más interno de nosotros, desde nuestras emociones, desde nuestros sentimientos, desde nuestra alma, desde nuestro espíritu, y comienza el Espíritu a sanar todo aquello que no está sanando dentro de nosotros. Bueno, de eso se produce una paz, esta llamada paz espiritual, que de hecho, cuando nosotros tenemos esta paz dentro de nosotros, se evidencia en las relaciones que tenemos. Dice la palabra de Dios en Santiago, dice, ¿de dónde provienen las guerras? ¿De dónde provienen los conflictos? Los conflictos, dice Santiago, provienen de los deseos del corazón. Es decir, de aquello que se genera dentro de nosotros. Entonces, si lo que tenemos dentro de nosotros es paz, entonces nuestras relaciones interpersonales van a estar o van a ser distinguidas por esa paz. No sé si me estoy dando a entender. Bueno, de esa paz es la que quiero hablarles, porque esa paz hoy es necesaria, es relevante en este mundo que estamos viviendo. Para que lo entienda, le voy a presentar algunas estadísticas. Como usted sabe, tras la pandemia, los casos de depresión y ansiedad se fueron arriba. Según la Organización Mundial de la Salud, los casos de depresión y ansiedad posterior o post pandemia aumentaron hasta un 15%. Es decir, post pandemia hasta un 15% de la población mundial sufre de depresión y ansiedad. Sin embargo, los mismos expertos afirman de que ese número podría ser mayor, porque ellos no tienen la cifra
exacta de cuántas personas padecen, ya sea de manera leve, moderada o crónica, la depresión o la ansiedad. Lo que dicen es que podría ser, o estiman, que la depresión y la ansiedad, ahorita en este momento de la historia, luego ya de 2 o 3 años después de la pandemia, podría estar rondando alrededor del 25 y el 30% de la población mundial. Estamos hablando que de cada 100.000 habitantes, 25.000 o 30.000 de esos 100.000 padecen de depresión o de ansiedad, ya sea de manera leve, moderada o crónica. Muchos de estos, desde luego, no lo saben ni siquiera que padecen de depresión y de ansiedad, probablemente porque no tienen un diagnóstico. O muchos de ellos sí saben que padecen de ansiedad y de depresión, pero no van, no acuden a tratamiento y por lo tanto no están registrados. Pero por mucho que la gente trate de ignorar este mal, se siguen sufriendo las consecuencias. La gente, por ejemplo, sigue sufriendo de baja productividad en sus trabajos. Y evalúese usted, las personas siguen sufriendo de baja productividad. También siguen sufriendo la incapacidad de establecer relaciones significativas. Fíjese bien, la depresión y la ansiedad provoca que seamos incapaces de establecer relaciones significativas. ¿Sabe por qué? Porque con el aumento es correlativo con el aumento de la depresión, con el aumento de la ansiedad, aumentan también las situaciones de conflicto y violencia entre las personas. ¿Por qué? Porque la gente anda irritable. No se les puede hablar, no se puede conversar con ellos, no se puede tener una amistad cercana. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se están aislando, todo el tiempo están en modo defensa, todo el tiempo se están defendiendo de algo que ni ellos saben de qué. También podríamos hablar de otro tipo de padecimientos que tienen que ver con la somatización, es decir, aquellos problemas que tienen que ver con el cuerpo. ¿Sabe usted que mucha gente está padeciendo, por ejemplo, de colon irritable o de colitis nerviosa, como también se le conoce? Problemas de gastritis, problemas intestinales, como por ejemplo, qué sé yo, los dolores frecuentes del estómago. Hay personas que padecen de estreñimiento crónico y usted dice, ¿por qué? Bueno, probablemente se debe a que usted está estresado o está ansioso o está padeciendo de algún trastorno, en este caso, depresivo, compulsivo. Y no digamos los niveles anormales que hoy, hermano, ahorita estamos sufriendo en la tasa de suicidios. El día de ayer, sin exagerarle, el día de ayer agarraron a un muchacho que luego de dispararle a la esposa intentó dispararse a sí mismo y falló. Entonces se lo llevaron de emergencia para el hospital y ahorita está interno, hospitalizado y siendo vigilado. Ya falleció, bueno, ya falleció. Dese cuenta, el día de ayer. Ahora, pero ¿sabe usted que solo el año pasado en nuestro país, póngale atención, solo el año pasado en nuestro país hubo alrededor de 1.500 suicidios, solo en el año 2023? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? 1.500 suicidios. Eso quiere decir que hubo por lo menos un suicidio o 2 suicidios diarios. ¿Qué le parece a usted? Diarios. Específicamente, hermanos, hace apenas una semana, una joven de 18 años, el jueves 18 de este mes de abril, es decir, hace una semana, una joven de 17 años
que residía en Antiguo Cuscatlán, se quitó la vida tras colgarse de un árbol. Y apenas 2 semanas antes, es decir, el 1 de este mismo mes de abril, un muchacho de 31 años que era empleado de la alcaldía de San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz, se quitó la vida tras colgarse del techo de su casa. Y si eso no le parece escandaloso, ese mismo día, en el mismo departamento, solo que en el municipio de San Luis Talpa, por la tarde encontraron el cuerpo de un joven de 24 años, quien también se había colgado del techo de su casa. ¿Qué está pasando, hermanos? Esto es grave, hermanos. Entonces, en medio, hermanos, de este contexto, donde las personas están atribuladas, que no saben qué hacer, la gente está viviendo ansiosa, la gente está viviendo depresiva, la gente está viviendo con diferentes trastornos y muchos de ellos, mire, prefieren callar. Lamentablemente, muchos de estos casos terminan, mire, siendo fatales. Le estoy hablando de datos reales. Y que muchos de ustedes a lo mejor podrían estar sufriendo, sus hijos podrían estar sufriendo y usted ni siquiera lo sabe. Porque a veces los hijos no le cuentan a los padres las luchas internas que están llevando. Cuando vienen a sentir los padres, los hijos ya están colgados de un árbol, ya están colgados de un techo. Se quedan los padres preguntándose por qué. ¿Por qué mi hija, por qué mi hijo tomó esta decisión? Él estaba estudiando, él estaba bien, dice la gente, se miraba normal. Bueno, hermanos, porque la gente suele sufrir este tipo de cosas, miren, en silencio. Pero le estoy hablando de datos reales, hermanos. La gente no está soportando este tipo de cosas y se están quitando la vida. ¿Sabe qué es lo más triste? Que la mayoría de estas son personas jóvenes. Estamos hablando de personas de 17 años, de 16 años, de 24 años, de 31 años, hermano. Díganme, los que ya son adultos mayores, díganme ustedes, ¿creen ustedes que a los 24 años ya una persona ha vivido lo suficiente? ¿Ah? ¿Creen que a los 24 años ya la persona ha vivido lo suficiente? Empiezan a vivir. Y sin embargo, aunque empiezan a vivir, saben, ven la vida como que si se les hubiera acabado. Y no ven otra salida más que quitarse la vida. Pues en ese contexto, hermanos, es donde este mensaje de la paz que proviene por medio de Jesucristo, quien es nuestro príncipe de paz, se vuelve relevante. ¿Sabe por qué? Porque en Juan capítulo 16, verso 33, el Señor Jesucristo nos recuerda que Él dice: todo lo que yo les he hablado, lo he hecho para que en mí tengan, ¿el qué dijo el Señor? Paz. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo se refiere a Él como esa paz que necesita todo hombre, que probablemente usted necesita, que probablemente sus hijos necesitan, que probablemente su vecino necesita, que probablemente su compañero de trabajo, su compañera de trabajo está necesitando. Jesucristo es nuestra paz. Él es nuestro príncipe de paz. Jesucristo, cuando dice esto les he dicho para que en mí tengan paz, Él está diciendo o está explicando cómo Él con su palabra y sus inigualables promesas se planta actualmente en este contexto como la respuesta a todas las necesidades humanas, como la venda, como el mertiolato para esas heridas del corazón. Jesucristo es eso. Jesucristo, hermanos, es el remedio verdadero y definitivo al dolor del alma. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente está buscando curar sus heridas del alma en otras cosas. Se terminan refugiando en el alcohol. Se terminan refugiando en las drogas. Se terminan refugiando en los juegos de video. Se terminan refugiando en el teléfono. Se terminan refugiando
en los amigos, se terminan refugiando en tantas cosas, menos en aquel que verdaderamente trae la paz. Por eso la gente, hermanos, aunque buscan cómo refugiarse en algunas cosas, no dejan de tener ese dolor en el alma. Dijo un psiquiatra por ahí famoso, he descubierto, es cristiano, dijo, he descubierto en la terapia que el dolor de la gente muchas veces tiene una forma, tiene una figura, y esa figura es Jesucristo. Mientras la gente no busca a Jesús, la gente sigue sufriendo con ese vacío en su corazón, tratando de llenarlo con una cosa y con otra. Lo tratan de llenar con el trabajo, lo tratan de llenar con las drogas, lo tratan de llenar con los amigos, con la familia, tratan de llenarlo yéndose por aquí, yéndose por allá, gastando esto, invirtiendo esto, derrochando dinero que no tienen, metiéndose a deuda. La gente está tratando de llenar un vacío, hermanos. Pero ese vacío tiene la cara y el rostro de Jesucristo. Mientras ellos no vean a Jesucristo como la cura a ese dolor, seguirán sintiendo ese vacío en su corazón. Por mucho que se refugien en la droga, por mucho que se refugien en el teléfono, por mucho que se refugien en tantas cosas, seguirán sintiendo ese dolor en su corazón. Bueno, y si no tienen cuidado, miren que ese dolor puede terminar siendo fatal. Porque la gente termina perdiendo el sentido de la vida. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Bueno, le he presentado las estadísticas. Terminan por arrancarse o quitarse la vida. No, hermano. Jesucristo dice, para esto les he hablado, para que en mí tengan ¿el qué? Paz. También el mensaje de la paz de Jesucristo se vuelve relevante porque en un acto de bondad y de compasión, Él nos ha invitado, hermanos, ¿sabe qué? Nos ha invitado a venir con Él. El Señor Jesucristo dice, vengan a mí todos los que están, ¿cómo? Todos los que están, ¿cómo? Trabajados y ¿qué? Y cargados. Es decir, el Señor dice, vengan todas las personas, todos los que están trabajados. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos que han hecho un gran esfuerzo por tener esa paz, pero no lo han logrado. ¿Se recuerdan como aquella mujer de flujo de sangre? Que dice que llevaba más de 12 años con su problema y dice que había gastado todo lo que tenía ¿en qué? En médicos. ¿Y cuándo ella encontró la sanidad? Cuando dijo, siquiera tocara el borde del manto del Señor, yo sería sano. Cuando tocó el borde del manto del Señor, al momento su flujo cesó. ¿Por qué, hermanos? Porque la respuesta está allí, hermanos. Jesucristo nos está invitando a venir con todo y nuestro dolor, con todo y nuestro sufrimiento, con todo y nuestro padecimiento, con todo y su depresión, con todo y su ansiedad, con todo y su estrés. El Señor lo está viniendo a venir. ¿Sabe por qué? Porque Él le quiere dar descanso. El Señor dice, vengan a mí todas las personas que están trabajadas, pero también dice el Señor, todos los que están cargados. ¿Sí? Todos aquellos que hasta el momento cargan en sus hombros el peso del dolor de su alma. El peso de una traición, el peso de una herida amorosa, el peso de una desilusión, el peso, todo ese peso emocional que nos carga y que tiene que ver con nuestra depresión. El Señor nos invita a venir a Él con todo eso. Pero ¿sabe qué es lo que dice la gente? No, hermano, ahorita no estoy en condiciones de buscar a Jesús, dice la gente. Cuando esté mejor, dice la gente, voy a buscar a Jesucristo. Se equivocan, porque Jesucristo quiere que vengan a Él con todo ese dolor, porque Él quiere darles sanidad, porque Él quiere darles paz. El Señor Jesucristo no está esperando que usted resuelva sus problemas por sí mismo, porque entonces ¿qué gracia tiene que usted venga a Él si usted puede resolver las cosas solo? Si usted puede resolver las cosas solas, sígalas haciendo solos. Pero va a llegar un momento en el que se va a dar cuenta que necesita de Jesús. Por fin, su orgullo, su vanagloria, se va a llegar a doblegar y va a tener que arrodillarse delante del Señor. Ojalá que sea de este lado de la vida.
Y ojalá que no sea en su venida, porque en su venida muchos se van a arrodillar para vergüenza delante del Señor. Bueno, el Señor nos invita a venir a Él. Dice, vengan a mí todos los que están trabajados y todos los que están cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Dice, traigan a mí su yugo, traigan a mí sus cargas, dice el Señor. ¿Por qué? Dice el Señor, llevémoslas juntos. Porque mi carga, dice Mateo capítulo 11, verso 28 y 29, mi carga, mi yugo es fácil y es ligera, dice el Señor. Entonces vengan y hallarán, dice el Señor, ¿el qué? Descanso. Dígalo así, descanso. Eso es lo que nos está prometiendo el Señor. Lamentablemente toda esta gente que termina quitándose la vida probablemente nunca prestaron atención a estas palabras. Además, hermanos, y último, el discurso sobre la paz de Jesucristo se vuelve relevante, puesto que la paz que Él ha prometido darnos no es como la paz que nos da el mundo, hermanos. La paz que Jesucristo nos ofrece, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 27, cuando Él dijo, mi paz les dejo, y mi paz, dijo el Señor, les doy, pero no se la doy, dijo el Señor, como el mundo la da. ¿Sí? Cuando el Señor dijo esto, lo que Él estaba diciendo es que mi paz no es como la dan los hombres. ¿Sabe cómo los hombres daban la paz en el tiempo de Jesucristo? Se daban la mano y se decían el uno al otro, Shalom. La paz sea contigo. Pero esa era una paz, nada más un deseo de paz. Como que yo le diga a usted, el Señor te bendiga. Es un deseo nada más de bendición. Pues el Señor dice, yo no le doy a ustedes la paz como el mundo se la da. Entonces, ¿cómo nos da la paz el Señor? Bueno, entregándose por nosotros al vituperio. Dice el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 18, yo entrego mi vida, nadie me la quita, dice el Señor. Porque Él estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. ¿Sabe para qué? Para que tuviéramos paz para con Dios. Para que todos aquellos que estábamos en conflicto con Dios viniéramos a tener absoluta paz. Además de eso, además de entregarse por nosotros, el Señor se puso como única vía para acercarnos al Padre. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y qué dijo el Señor? Yo soy la vida. Y nadie viene aquí al Padre si no es por quién, por mí. Así es como el Señor nos da la paz. El Señor se entrega por nosotros voluntariamente en la cruz, y además de eso se convierte en el puente que nos une a esa relación íntima y profunda y estable que nos va a producir paz con el Padre eterno. Y por último, Jesús nos da su paz mientras que Él es la garantía de todo lo que pedimos. Esto va para todos los ansiosos. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 13 dijo, todo aquello que pidieran al Padre en mi nombre, ¿qué dijo el Señor? Yo lo haré. Para que el nombre del Padre sea glorificado. Dijo el Señor, yo lo haré. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Que nosotros escuchamos estos discursos y no los creemos. No los creemos. Escuchamos que Jesucristo nos quiere dar perdón. Escuchamos que Jesucristo nos quiere unir filialmente con el Padre. Escuchamos que Jesucristo nos está prometiendo un bienestar futuro. Nos está diciendo todo lo que pidan en mi nombre se les dará. Pero ¿sabe qué? Nosotros seguimos sintiéndonos culpables por los pecados que cometemos. Seguimos sintiéndonos lejos de Dios y seguimos pensando que la vida se nos ha acabado. Cuando Jesucristo está prometiendo resolvernos estas tres cosas. Jesucristo ha dicho, yo puedo curarle su pecado, yo puedo curarle su culpa, yo puedo curarle su depresión. Dijo Jesucristo, yo puedo acercarlos al Padre. Y dijo también Jesucristo, yo les daré todo lo que me pidan, si lo piden en mi nombre. Entonces, ¿por qué no le creemos, hermanos?
¿Por qué no le creemos a Jesucristo cuando Él ha dicho que Él va a generar la paz que necesitamos? Bueno, hermanos, Jesucristo, hermanos, es nuestro príncipe de paz y sigue siendo relevante a nuestros días, y más hoy, hermanos, donde la gente está viviendo aturdida, estresada, depresiva, donde la gente no tiene control de sus emociones, de la gente está viviendo irritable todo el tiempo, viviendo en conflictos, en pleitos, en celos, en iras. En ese momento y en este contexto, hermanos, el discurso de que Jesucristo es nuestra paz se vuelve muy relevante. Por eso, dice Pablo, tengan confianza. Si el Padre estuvo dispuesto a entregarnos a Jesucristo, dice Pablo, ¿cómo no nos entregará con Él todo lo que nos ha prometido? Confiemos, hermanos. Vengan a Jesucristo si usted está atribulado, si usted está depresivo, si está ansioso, si tiene culpa en su corazón, si no sabe qué hacer, si se siente indigno de acercarse al Padre, si no sabe qué va a hacer el día de mañana. Venga a Jesucristo. Jesucristo quiere darle paz, hermano y amigo. Termino con esta bendición de paz sobre ustedes. Números capítulo 6, verso 24 y verso 26. Dice así: el Señor, oiga bien lo que les voy a decir, el Señor te bendiga. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. El Señor te mire con agrado. Que el Señor te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor. Y sobre todo, que el Señor te conceda su paz. Que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes esta mañana. Vamos a orar. Oremos. Padre bendito, nos acercamos a usted, Señor, muy agradecidos por el mensaje que hemos recibido hoy. Usted, a través de Jesucristo, nos trae paz, la paz que necesitamos, Señor. No es una paz como el mundo quiere darnos, sino una paz profunda y duradera. Esa paz que proviene de su Hijo. Gracias por darnos a su Hijo, porque en Él todo nuestro dolor, toda nuestra culpa tiene solución. Porque a través de Él, usted nos acercó a sí mismo. Nosotros, Padre, estábamos lejos, pero usted nos volvió cercanos mediante el sacrificio de Jesucristo. También muchos de nosotros, Padre, antes de venir a usted, no sabíamos qué iba a ser nuestra vida. No sabíamos a dónde íbamos a ir, qué íbamos a hacer. Pero usted apareció y puso orden. Y ahora nos ha revestido de algo nuevo, de mejores promesas. Y nos ayuda a ver hacia adelante siempre con optimismo, recordando que por dura que sea la vida, por duro que sea todo, usted siempre va a estar dispuesto a traernos paz al corazón. Gracias por el mensaje de hoy. Que por favor, Padre, quede en nuestros corazones, y que si en algún momento nos sentimos atribulados, recordemos que usted, Padre, es la fuente de nuestra paz, que en usted podemos descansar, que en usted podemos estar seguros, porque usted nos cuida, nos protege, nos bendice, nos perdona, nos levanta, nos ayuda en todo. Gracias, bendito Padre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén.